Buen día, mucho gusto. Soy el doctor Ricardo Pérez Jiménez. Agradezco la invitación a los residentes por esta buena iniciativa y los felicito también por tener esta iniciativa y emprender todas estas clases virtuales. Yo voy a hablarles sobre el tema de fracturas por compresión secundarias osteoporosis y sus opciones terapéuticas, tanto clínicas como quirúrgicas. Ok, como introducción, la osteoporosis es una enfermedad sistémica caracterizada por una baja masa ósea y también recordar que es una de las enfermedades metabólicas más importantes a nivel mundial, la tercera en el momento, lo cual nos causa un gran impacto en la economía y en la salud de todo el mundo. Por lo cual, pues es importante que también conozcamos sobre este tema. También está caracterizado por un deterioro en la microarquitectura ósea y una disminución en la calidad del hueso. Como lo vemos aquí en estas imágenes, la imagen superior se alcanza a observar una adecuada arquitectura ósea con una buena masa ósea. Y aquí en la imagen de abajo alcanzamos a ver este signo radiológico que se llama signo de la caja vacía, donde pues bueno ya el sistema trabecular se ve disminuido de forma importante. Hay dos causas de osteoporosis, la primaria y secundaria. La secundaria es más encaminada a pacientes con tratamientos prolongados con corticosteroides o pacientes que tienen alguna enfermedad como la enfermedad renal crónica. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar simplemente a la primaria y la primaria está la tipo 1 que es en mujeres postmenopáusicas y la primaria tipo 2 que ya involucra a todo el grupo, tanto hombres y mujeres, pero que son de la tercera edad en adelante. Como les dije, es un problema importante en estos momentos de salud pública, ya que también igual el promedio de vida de todas las personas ha sido aumentando. Eh, Esto nos implica muchos costos en el sistema de salud. También los tratamientos de osteoporosis pues bueno, son costosos y esto también hace una falta de apego al tratamiento. Y pues todas las fracturas dejan alguna secuela y esta, pues bueno, no es la excepción y es una fractura que le deja secuelas, incluso restricciones de movimiento, dolor crónico a los pacientes y pues bueno, cuando llega a ser un colapso más importante, incluso hasta un deterioro en la capacidad respiratoria de los pacientes. El diagnóstico de osteoporosis lo hacemos en primer nivel o en el contacto del médico general, lo puede hacer mediante esta escala que es la de FRAX y esa escala es la que mediante un cuestionario pues bueno, nos puede dar el diagnóstico de una muy probable osteoporosis, pero aún así, con eso ya podemos iniciar tratamiento. Nosotros, bueno, ya en el hospital vamos a hacer el diagnóstico a partir de una densitometría ósea, donde, pues bueno, cuando el T-score es menor de 2.5 y esta debe ser medida en columna o en cuello femoral, pues bueno, ya estamos hablando de una osteoporosis. Y también sucede mucho, al menos en nuestro país, aquí en México, las fracturas por osteoporosis, principalmente las de columna, están subdiagnosticadas y generalmente el paciente nunca se ha hecho una densitometría ósea, lo vemos en la consulta ya por una fractura y pues bueno, eso ya cuando vemos una fractura como la imagen que tenemos aquí a la derecha, pues ahí ya nos da también un diagnóstico de osteoporosis. Solo tendríamos que confirmarlo con una densitometría.
Bueno, las fracturas por fragilidad, la incidencia que encontramos fue en la literatura fue muy elevada, incluso nos sorprendió por toda la cantidad de fracturas que se encontraron por osteoporosis por año. ¿Cuántas personas por año? Incluso teníamos, pues, normalmente la idea de que se fracturan más la muñeca o el radio distal, incluso la cadera, pero con estas cifras nos damos cuenta que incluso la columna es la más afectada por este tipo de padecimiento. Y también encontramos un dato importante donde se menciona que el 50% de las mujeres posmenopáusicas, perdón, va a tener una fractura por fragilidad en su vida. Y esto, pues regresando a la diapositiva de los costos de salud, pues implica un gran costo para, pues bueno, para su salud y para la de toda, de todas, todo el rubro de pacientes que vamos a tener de la tercera edad. También una paciente que tuvo alguna fractura por fragilidad incrementa un 12% de tener otra vez una nueva fractura. Y como les habíamos platicado, las secuelas de una fractura por fragilidad pues llega a ser el dolor. No es incapacitante, sin embargo, pues es un dolor crónico, que donde el paciente que tiene que estar tomando medicamentos gran parte de su vida, ocasiona discapacidad y la mortalidad prematura está un tanto relacionada por pues el colapso de la caja torácica y disminuye la capacidad pulmonar y ahí se ve un poquito reflejado esta mortalidad prematura. Pues aquí los endocrinólogos son los expertos en el manejo de osteoporosis, por lo cual nos basamos en una revista de endocrinología, donde dice que siempre hay 4 principios que debemos de seguir para diagnosticar y tratar la osteoporosis. Primero es evaluar el riesgo de fracturas en mujeres posmenopáusicas, incrementar el apego al tratamiento. En eso nosotros debemos de tener la habilidad de saber qué paciente se va a pegar al tratamiento en cuanto a costos o en cuanto a ingesta de tratamiento, ya que hay tratamientos que son diarios, otros semanales, mensuales, incluso cada 6 meses. Entonces, de nosotros de forma estratégica, si tiene una buena red de apoyo familiar, pues bueno, aprender o a ver cuál es el mejor tratamiento para él. El manejo médico debe ir acompañado de recomendaciones del estilo de vida. Eso es siempre mencionarle a los pacientes, pues bueno, que tienen que realizar actividades físicas, eh, caminata diaria y también su estado nutricional debe de estar en perfectas condiciones y ahí también los pacientes que fuman, pues decirles que deben de disminuir el consumo de tabaco y también del alcohol. El tratamiento farmacológico también reduce el riesgo de fracturas y pues bueno, aquí tenemos estos cuatro tipos de tratamientos que son unos son antirresortivos y otros son pues ya hormonales para estimular la producción ósea. Vamos a hablar de los bifosfonatos. Esta tabla nos refleja el riesgo relativo sobre el uso todos tienen un uso el uso de bifosfonatos, todos tienen ciertos efectos secundarios o adversos. Aquí con el alendronato vimos que disminuye un 40% de el riesgo de fractura al administrarlo diario o semanal, dependiendo de la presentación. Y el ácido zoledrónico fue el que mostró mejor disminución del riesgo de fracturas y también este medicamento
tiene mucho mejor apego al tratamiento, ya que tiene menos efectos secundarios como la acidez o el reflujo, y es una aplicación anual. Entonces, esto tiene un poquito más de apego a tratamiento y no hay, pues encontramos que sería un buen inicio de tratamiento para cualquier paciente. Y pues bueno, en lo particular y en mi experiencia personal, yo soy, es el de tipo de medicamentos que aplico, como el ácido zoledrónico. De anticuerpos monoclonales, pues tenemos el denosumab. Este también es muy buen medicamento, igual lo aplico en mi experiencia personal. Y este también tiene muy buen apego, ya que es cada 6 meses y es de forma subcutánea. También está, no hay contraindicación en pacientes que tienen problemas de filtración glomerular, y el efecto rebote se interrumpe en menos de 6 meses y se reevalúa cada 5 a 10 años. Esto quiere decir que nosotros podemos suspender el medicamento y no es necesario cambiar por un bifosfonato. Nos podemos esperar a ver qué tanto sigue mejorando nuestro paciente hasta los 5 o 10 años sin que no haya ningún problema. Y si se quita de forma brusca, pierde el efecto. El medicamento que tiene mucho más buena evolución y que ha resultado tener mucho mejor efecto para la reducción de riesgo de fracturas es el teriparatide. El único inconveniente es que es muy costoso y se debe de utilizar para que funcione como mínimo 2 años. Y hasta ese entonces se puede valorar suspender o sustituirlo por algún antirresortivo. Aquí también una de las pequeñas contras puede ser que es la aplicación es diario, pero ya viene en una pluma donde se le explica al paciente que debe de aplicarse de forma subcutánea como si fuera una insulina. Bueno, aquí nos muestra una imagen de cómo es que funciona el medicamento, el teriparatide, durante 2 años. Podemos ver la tabla al inicio del tratamiento y a los 24 meses. Como al inicio del tratamiento empieza a haber una elevación muy importante en la formación de hueso de nuestro paciente, al igual que la resorción. Pero vemos cómo después de los 24 meses o después de los 2 años, los dos efectos caen súbitamente. Por eso siempre se recomienda hacer el tratamiento mínimo por 2 años y suspenderlo. Se ha visto que este medicamento, el teriparatide, a dosis altas, provoca resorción. Eso es decir, que incrementa la activación de los osteoblastos y, por ejemplo, esto se da en pacientes que tienen hiperparatiroidismo primario. Y cuando se da a dosis bajas, que es nuestro tratamiento, eso es como lo vamos a estar dando a dosis bajas y repetitivas, es como incrementa la producción de osteoblastos y así, pues bueno, lo que ya les comenté en la imagen que vemos aquí a la derecha. Bueno, ya entrando a la morfología de las fracturas vertebrales por osteoporosis, tenemos estos 3 tipos de fractura: en cuña, en aplastamiento y cuando son bicóncavas. Cuando es en cuña es
Eso lo vemos con respecto a las columnas de Denis, donde solo se ve afectada la columna anterior por aplastamiento cuando están afectadas o colapsadas tanto la columna anterior como la media, y bicóncavas cuando las plataformas tienen la imagen, una imagen, pues bueno, bicóncava o como en vértebras de pescado. Generalmente el mecanismo de lesión es una carga axial, ya sean caídas de sentón, incluso cuando no ven un bache o un tope y brinca el coche, ahí con ese simple mecanismo de baja energía puede causar una fractura. También puede haberse una fractura cuando es fracturas por estrés, cuando son efectos, movimientos repetitivos y se llega a fracturar la vértebra. Aquí hay 3 grados de leve, moderada y grave, dependiendo del porcentaje de colapso. Bueno, clínicamente, pues el paciente va a tener dorsolumbalgia, dependiendo del nivel de la fractura, donde va a tener toda la exacerbación del dolor. Los pacientes al inicio, pues piensan que es pues obviamente por la caída o por el salto brusco que tuvieron, pero se vuelve un dolor que no cesa y incluso el dolor puede incrementarse después del día de la lesión, ya que la vértebra se puede seguir colapsando y eso puede continuar provocando dolor. Eh, También tenemos como una de las clínicas es cuando el paciente viene cifosis. Todos nos ha tocado ver pacientes ya de la tercera edad que presentan pues un encorvamiento o una cifosis y eso pues bueno se debe al colapso de una o varias vértebras. Y nos menciona también que cuando tenemos ya esa cifosis como secuela, puede llegar a disminuir la capacidad respiratoria del paciente hasta un 9%. El diagnóstico diferencial, pues siempre tenemos que pensar en tumores metastásicos o primarios. Y pues bueno, cuando existen lesiones líticas en hueso cortical, pues bueno, ahí nos hace pensar más en ese tipo de tumoraciones. Puede haber también algunas masas de tejidos blandos como hemangiomas que pueden también disminuir la masa ósea y esto llegar a provocar una fractura por fragilidad y un síndrome constitutivo. Bueno, radiológicamente siempre vamos a comenzar por radiografías de columna y debemos de hacer todo un enlace clínico y junto con estudios de gabinete. Por ejemplo, estas imágenes son muy importantes porque podemos ver que en la radiografía lateral no se observa como tal un colapso del cuerpo vertebral. Sin embargo, el paciente presentaba mucho dolor, por lo que se tomaron resonancias magnéticas y ahí es donde ya se alcanza a observar pues que es una fractura y ya en imágenes de resonancia alcanzamos a observar el edema provocado por la fractura e incluso hasta la hemorragia. También es indicado tomar tomografía para poder observar bien con ventana ósea, para poder observar bien todas las trabéculas o las corticales de todo nuestro cuerpo vertebral y todas las estructuras de cada una de las vértebras. Y también nos sirve mucho para la planificación preoperatoria y de lo que vamos a hablar más adelante. La tomografía, uno de los puntos más importantes para definir el tratamiento que les vamos a proponer es observar que no haya ninguna fractura a nivel del muro posterior
o del conducto medular de nuestra vértebra. Eso es algo muy importante que debemos de verificar, y aquí en esta se alcanza a observar los cuadrantes, donde los cuadrantes 1 y 2 son los de seguridad, donde nosotros podemos hacer nuestro tratamiento sin ningún problema. Entonces la tomografía nos va a servir, es de mucha utilidad para esas dos funciones. Bueno, una vez que vamos a definir nuestro tratamiento, pues el tratamiento médico y conservador de las fracturas, pues generalmente pues se van a dar antiinflamatorios, analgésicos, reposos, corset, y la actividad física se va a disminuir por un tiempo de aproximadamente unas 6 a 8 semanas, de acuerdo a nuestra evolución que tengamos con el paciente. Las desventajas es que puede persistir la deformidad y el dolor crónico en la zona de la fractura por el acuñamiento. Después los pacientes deben de estar tomando medicamentos, incluso opiáceos, y ya en alguna ocasión me ha tocado ver uno de pacientes que de tomar tanto medicamento analgésico, incluso se han enmascarado otros cuadros abdominales como apendicitis, como colecistitis. Entonces, pues bueno, también no debemos de tener a nuestros pacientes con dependencia a opiáceos y que tomen esos tipos de medicamentos de forma rutinaria. El manejo quirúrgico que nosotros estamos proponiendo, pues es la vertebroplastía. La vertebroplastía es un tratamiento percutáneo que se hace en quirófano, y la finalidad de este tratamiento es infiltrar cemento óseo en nuestro cuerpo vertebral para llenar esos espacios vacíos que existió por el colapso vertebral y las secuelas que dejó la fractura. Esta vertebroplastía se inició el tratamiento aproximadamente en 1987 en Francia, y después fue evolucionando y se creó la cifoplastía. La cifoplastía es el mismo principio básicamente, sin embargo aquí, como se observa, se introduce un balón. El balón es insuflado para que nos ayude a restituir la altura del cuerpo vertebral, y después de esto la aplicación del cemento para llenar esos espacios vacíos. Esta cifoplastía se empezó a realizar desde 1998 en Estados Unidos. Es una técnica relativamente nueva. También estos tipos de tratamiento pueden combinarse. Hay algunos pacientes que presentan colapso vertebral, pero en las vértebras supra e infraadyacente también pueden presentar el signo de la caja vacía, o ya presentar algún colapso mucho menor, pero aún así lo tienen. Entonces pudiéramos poner en nuestra vértebra objetivo, nuestra principal fractura, hacer una cifoplastía, y en la vértebra supra e infraadyacente reforzarlas con una vertebroplastía. Y así es como podríamos hacer un tratamiento híbrido. Bueno, el cemento óseo que se utiliza para estas técnicas es distinto al que conocemos como para las prótesis de rodilla o prótesis de cadera. Este es un cemento de alta viscosidad y, pues como sabemos, la redopacidad la da el sulfato de bario. Lo importante de este cemento es que endurece y provoca una reacción exotérmica de hasta 41 grados centígrados. Contrario, o es a lo que le llaman cemento frío, contrario a lo que pasa con los cementos de prótesis de cadera y rodilla, pues que se elevan muchísimo más la temperatura. Y lo que hace este cemento, como les comentaba, es llenar esos espacios vacíos de la vértebra para así hacer una estabilización de los cuerpos vertebrales con el propio cemento.
La cantidad de cemento que debemos de introducir va a depender de la técnica que escojamos, ya sea vertebroplastía o cifoplastía. La cifoplastía aproximadamente vamos a introducir de 2 a 4 cc's de metilmetacrilato por cada pedículo. Entonces, lo que podríamos estar diciendo que una vértebra a la que le hagamos cifoplastía bilateral, podemos introducir hasta de 8 hasta 10 centímetros cúbicos de cemento, dependiendo mucho del colapso, dependiendo de la altura que logremos restituir. Siempre debemos de estar pendientes como cirujanos de todas los pequeños detalles, como lo es la temperatura de la sala, para que si está en unas condiciones adecuadas, sería de 23 grados centígrados, más menos 1 grado. Esto nos ayudaría a que la evolución del fraguado de nuestro cemento llegue a ser de una forma o de un término y en unos minutos adecuados, que no nos vaya a tomar las prisas o que no lo vayamos a introducir muy líquido a la vértebra, ¿no? Porque, pues bueno, obviamente si lo introducimos muy líquido, tenemos mucho más riesgo de extravasación, y si lo introducimos, pues bueno, ya cuando está logrando hacer su reacción y su fraguado, pues bueno, ya no vamos a lograr introducir la cantidad adecuada para cada vértebra. Bueno, las indicaciones para cifoplastía y vertebroplastía es fractura vertebral secundaria osteoporosis con un grado de acuñamiento del 60%, cuando el dolor está en agudo. Sin embargo, como les dije, a veces la mayoría de estos pacientes se presentan subdiagnosticadas y ya llegan a la consulta aproximadamente al mes o a veces hasta el mes y medio de la fractura. Sin embargo, si aún persiste el dolor a pesar de esas semanas que ya haya evolucionado, ya no es una fractura reciente, pero se puede tratar para disminuir estas molestias. Como les mencionaba, al momento de llenar esos espacios vacíos de la fractura, de la vértebra que está colapsada, al expandirla, se logra una estabilización de los fragmentos y eso les reduce el dolor en un alto porcentaje. También de las indicaciones, pues es cuando nosotros tenemos alguna metástasis ósea o mieloma múltiple, o cuando tenemos pacientes con muchas vértebras con posible fractura, pues se puede también de manera profiláctica hacer la cementación. Las contraindicaciones, estas las encontramos como fracturas antiguas asintomáticas, cuando haya tenido el paciente antecedentes de alguna infección, ya sea en el disco o en el propio cuerpo vertebral, y las fracturas que comprometen la cortical posterior. Esta, pues bueno, es una de las, como les comentaba en la diapositiva de la tomografía, es la que nos debe de ocupar mucha atención, de ver que esté íntegro todo el muro posterior para que podamos pensar en este tipo de técnica. Ya entrando en la técnica quirúrgica, pues bueno, como les dije, esto se realiza en quirófano, de preferencia teniendo una mesa radiolúcida que nos permita el movimiento del arco del fluoroscopio, tanto en posiciones AP y lateral. Debemos de, yo en lo personal, hay artículos donde menciona que se puede hacer bajo sedación, sin embargo, yo lo que recomendaría es anestesia general. También debemos de tener muy en cuenta todo el equipo de protección radiológica para nosotros y para todo el equipo quirúrgico. Como les mencioné, es un tratamiento percutáneo que se da de forma a través de los pedículos, y por cada portal que utilicemos en las fracturas, pues vamos a solamente hacer una incisión de aproximadamente medio centímetro.
Yo recomiendo que se haga una proyección AP para lograr se localiza la fractura y nos vamos a una posición AP para poder así empezar nuestra técnica percutánea. Eh, Vamos a estar, esto igual se puede hacer de forma bilateral, cuando ya tenemos experiencia o cuando tenemos algún ayudante, pues bueno, que ya llevamos trabajando mucho tiempo con él, incluso lo podemos hacer de forma bilateral y así ahorrarnos unos rayos X. Pero aquí, como dice la imagen, vamos a hacer la introducción de la cánula de Jamshidi. La cánula Jamshidi tiene una punta que es cortante y esa la vamos a dirigir en el cuadrante súper externo de cada pedículo y solo la vamos a apoyar en el hueso y debe de estar marcada en el margen de la cortical del pedículo. Una vez que tengamos esa visión, vamos a avanzar percutiendo, ahí ya va a estar introduciéndose la cánula de Jamshidi, más o menos al medio al centro del pedículo, perdón, y seguirlo avanzando hasta que lleguemos al paso 3. Incluso no es necesario que toque la cortical medial. Pudiera continuarse en el paso 2 y una vez que sentamos que hayamos avanzado aproximadamente un centímetro o 2 centímetros como máximo, vamos a dar la proyección lateral y la proyección lateral ya la encontraríamos en el paso 3. Si coincide el paso 3 que no hemos violado la cortical medial y que en la proyección lateral ya estamos introduciéndonos al cuerpo vertebral, eso es nuestra gran referencia para decir que estamos en nuestra zona de seguridad. Una vez que se introduce al cuerpo vertebral, hay que introducir la cánula Jamshidi aproximadamente de medio centímetro a 1 centímetro hacia la mitad del cuerpo vertebral. Siempre dirigiéndolo, dependiendo del colapso que tengamos, siempre dirigiéndolo a la mitad del cuerpo. Una vez que lo tengamos introducido de esa forma, vamos a quitar la aguja cortante de la Jamshidi y vamos a introducir un clavo guía que, si se fijan, debe de ser romo. Es muy importante no meter cualquier clavillo, es un clavo guía que debe ser romo, ya que hay tanta fragilidad ósea que en ocasiones al meter las siguientes camisas se puede introducir de más y puede llegar a romper la cortical anterior del cuerpo vertebral y pues bueno, ya sabemos, dependiendo del nivel, pues podemos encontrarnos ahí los grandes vasos o mediastino o abdomen, dependiendo del lugar donde estemos trabajando. Una vez que se deja el clavo guía, se retira toda la cánula de Jamshidi y esta que se está introduciendo en este momento, esta es la cánula o camisa de trabajo. Y esta la vamos a estar igual dirigiendo de forma con controles fluoroscópicos. Una vez que logramos introducir la camisa de trabajo, igual sobrepasando más o menos medio centímetro o 1 centímetro de la cortical posterior del muro del cuerpo vertebral, se va a introducir una broca y esta broca tiene la función de eliminar esquirlas o regularizar los bordes dentro del cuerpo vertebral. Esto es por si vamos a colocar el balón, pues bueno, que no nos vaya a ponchar las propias esquirlas de la fractura este balón. También como un coadyuvante nos puede ayudar para la toma de biopsias cuando sospechamos de alguna tumoración. Con esta broca, siempre girándola en contra a favor de las manecillas del reloj al momento de introducirla y al momento de retirarla para que
nos capte el tejido óseo y lo podamos llevar a través de la camisa de trabajo y pues bueno, ahí así obtener la toma de la biopsia. Aquí es cuando, en este punto es cuando se llega a dividir ya la técnica. En este punto vamos a hablar solo de la vertebroplastía, que bueno, ya es algo muy simple porque en ese momento, después de poner la broca, introducir la broca, nuevamente vamos a verificar que estemos en buena posición y en zona segura, tanto en AP como en lateral, y vamos a introducir el cemento. Yo les recomiendo que la introducción del cemento siempre sea en la proyección lateral y que sea en unas, y con fluoroscopía directa. Aquí tenemos el caso de un paciente donde en la vértebra inferior, y esta diapositiva se la quisimos poner así para que logren ver cómo se ve en la imagen. La vértebra inferior se le hizo cifoplastía y a la vértebra superior se le hizo solamente la vertebroplastía. Entonces, aquí se logra observar cómo hubo mucho más oportunidad de introducir mayor cantidad de cemento y aquí solo el cemento, pues bueno, fue ocupando las trabéculas que estaban vacías. También algo que es importante y si lo pueden ustedes realizar en su unidad de trabajo es que nosotros hacemos esto ya con un neuromonitoreo. Todos estos cablecitos que alcanzan a ver, pues bueno, es todo el neuromonitoreo durante la cirugía y eso nos va a ayudar durante la introducción de las cánulas, así como la aplicación del cemento. Entonces, cuando se aplique el cemento, es bajo fluoroscopía directa o un poquito más continua y lo debemos de hacer en proyección lateral por si en algún momento encontramos alguna extravasación a nivel del conducto medular. Ajá. Y ya cuando se va a aplicar el cemento, ahí sí yo recomiendo que se haga de forma unilateral, independiente. Es decir, primero un cirujano va a aplicar todo su cemento y después el otro del otro lado. Para que si se haya alguna extravasación, sepamos de qué lado es y dónde podemos seguir aplicando o dónde detenernos. Bueno, ahí, aquí una disculpa por el título. Ya se trata de la cifoplastía. La cifoplastía, una vez que tenemos la camisa de trabajo, se va a introducir el balón. El balón tiene estas señales que nos marcan cuáles son sus límites. Y una vez que estemos en la zona de seguridad o donde queremos restituir el colapso vertebral, ahí vamos a dejar nuestras, aquí como se ve en la imagen, se está trabajando de forma bilateral. Hay dos cánulas o hay dos balones y se va a ir ensuflando con este manguito. Se introduce a través de la jeringa, se va introduciendo medio de contraste y se va a ir viendo cómo va a ir expandiéndose la plataforma vertebral. Aproximadamente esto lo debemos de llevar a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Para no lograr estallar, digamos, la plataforma y también que el balón sea, pues bueno, no se vaya a reventar. Antes de introducir el balón, deben de probarlo por fuera para lograr ver que no haya ninguna fuga y que esté funcionando de forma adecuada. Igual, esto puede ser con 2 balones o con un balón, todo depende del costo, porque, pues bueno, obviamente las casas comerciales, pues su ganancia es por cada balón. Sin embargo, podemos introducir en un pedículo
hacer la expansión del balón, desinflarlo y pasarnos al otro pedículo, ¿sí? Aquí, como les dije, en la imagen se observan dos balones, sin embargo, pues bueno, eso ya sería cuestión y decisión del cirujano. Aquí se logran ver igual esos dos balones, cómo fueron insuflados y cómo expandieron la altura del cuerpo vertebral. Una vez que se tenga el balón insuflado, también se deben de dar proyecciones tanto lateral como AP para que no se observe ningún muro del cuerpo vertebral que se haya fracturado. ¿Ok? Este es el ejemplo del paciente que les comenté que tenemos bajo neuromonitoreo, donde, pues bueno, aquí hicimos de forma, como les comento, primero introducimos el balón de un lado y después lo introducimos del otro. Las otras cánulas están listas para recibir nuestra vertebroplastía, perdón. Entonces, una vez que hacemos la restitución de la altura del cuerpo vertebral, es cuando le vamos a indicar al técnico que nos está apoyando que empiece a hacer el cemento, que lo empiece a preparar. Y una vez que se realiza la cementación, así es como se observa los rayos X de control. Ajá. Dentro de las complicaciones de la vértebra y de la cifoplastía y de la vertebroplastía está la extravasación del cemento óseo en un 10%, que todo esto lo podemos limitar al máximo teniendo las precauciones que les comenté en la tomografía, vigilando la integridad del muro posterior y haciendo la introducción del cemento con fluoroscopía directa. También tenemos como complicación el riesgo de fractura del segmento adyacente y eso puede ser más o menos en mediano plazo. Y eso lo podemos solventar haciendo lo que les había comentado, que si ustedes observan que la vértebra suprainfraadyacente tiene datos francos de baja masa ósea, pues pueden hacer la vertebroplastía en esos segmentos como prevención de este tipo de fracturas. Y pues bueno, aquí vemos lo que nadie vamos a querer que nos pase, que es que se vaya el cemento óseo al conducto medular. En mi práctica tuve la oportunidad de ver a un paciente que no fue tratado por nosotros, sin embargo tuvo esa complicación y el paciente presenta parestesias y parecias en el posquirúrgico inmediato. Y afortunadamente este paciente que les comento tuvo recuperación y fue a nivel lumbar, entonces solo se vio afectada una raíz nerviosa, estuvo con pie péndulo, pero al cabo de aproximadamente 6 meses recuperó sin ningún problema. Dentro de los cuidados posoperatorios se sugiere un reposo relativo. Este es un tratamiento que puede ser ambulatorio. Sin embargo, se mantiene en observación más o menos unas 6, 8 horas, 12 como máximo y se puede enviar a su casa. Eso sí, no hubo ninguna complicación, obviamente. Se puede hacer una tomografía o rayos X para corroborar que el cemento esté en su sitio y si hubo alguna incidencia, pues se debe dejar al paciente bajo vigilancia. Cuando lo demos de alta, también debemos de proteger la fractura o los segmentos adyacentes con un corset que lo vamos a estar utilizando más o menos de 4 a 6 semanas. Y pues eso sería todo. Nuevamente agradezco a todos por su invitación y los felicito por esta iniciativa. Espero que les haya servido. En cualquier situación estamos para servirles. Buena tarde, hasta luego.